también involucra cuando un cuerpo va a una velocidad determinada y empieza a ir más lento. En el fondo, si nosotros hablamos de aceleración en movimiento, nos referimos a una modificación de la velocidad. Eso es aceleración, modificar la velocidad. Entonces, matemáticamente nosotros vamos a definirla con la letra A. También es un vector la aceleración. Entonces la aceleración media la vamos a calcular como la variación de la velocidad, que también es un vector, en un tiempo determinado. Obviamente entendemos que esta aceleración, o sea, esta modificación de la velocidad que está aquí, corresponde a la velocidad final menos la velocidad inicial. Siempre es de esa misma manera. ¿Ya? ¿Alguna consulta con respecto al concepto? ¿O estamos claros? Bien, gracias, David. Ahora, voy a hacer inmediatamente la comparación con la velocidad para que hagamos al tiro la diferencia. La velocidad media, nosotros dijimos que era la modificación de la distancia, ¿se acuerdan? Bueno, voy a borrar esto porque la distancia la hacíamos con la letra X, ¿se acuerdan? Ya, de la distancia en un tiempo determinado, donde esta delta distancia correspondía a la posición final menos la posición inicial. Esto lo estoy haciendo simplemente para comparar el concepto de aceleración. Es decir, cuando nosotros vemos la aceleración, vemos cómo se va modificando la velocidad en el tiempo. Cuando nosotros hablamos de velocidad, vemos cómo se va modificando la distancia recorrida en el tiempo. Entonces, si un cuerpo X, ¿no es cierto? Por ejemplo, un vehículo, ¿no es cierto? Nosotros medimos ese vehículo en una posición 1 y luego medimos el vehículo en una posición 2 y luego medimos el vehículo en una posición 3. En una posición 3. Y vemos el rango de tiempo entre cada posición que medimos es el mismo. Por ejemplo, vamos a decir aquí 10 segundos y después acá 10 segundos. Entonces, en cualquiera de esas mediciones que nosotros hacemos, si la distancia que este vehículo recorrió es la misma, por ejemplo, aquí recorrió en 10 segundos, recorrió 100 metros o más, ya 500 metros. Y en la posición, o entre en la distancia entre la 2 y el 3, recorrió de nuevo 500 metros. Eso quiere decir que el vehículo va a velocidad constante, ¿no es cierto? Y por lo tanto, concluimos en este caso que la aceleración, ¿no es cierto?, es igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa?
Déjenme dar otra hoja más. ¿Qué pasa si yo tengo el mismo vehículo, pero ahora entre el punto 1 me falta un poco de espacio, pero ya vamos a hacer aquí va el vehículo ahí en el punto 3. Entonces, también van a pasar 10 segundos. Entre 1 y 2, 10 segundos. Y entre 2 y 3, 10 segundos, al mismo tiempo. Sin embargo, si se analiza la distancia recorrida, aquí recorrió 500 metros, pero aquí recorrió 700 metros. Eso quiere decir que el vehículo va con una aceleración positiva. ¿Por qué? Porque para el mismo tiempo de medición recorrió una distancia mayor. Y si vemos, hiciéramos una cuarta medición, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Ahí tengo el vehículo con una cuarta medición, e incluso con una quinta medición podemos hacerlo. Entonces, entre 3 y 4, y siempre van a ser 10 segundos de tiempo. Entre 3 y 4, 10 segundos. Y entre 4 y 5, 10 segundos más. Sin embargo, ahora va a recorrer en el punto 4 900 metros. Y en el punto 5 va a recorrer 1100 metros. Es decir, cada vez recorre una distancia mayor al mismo tiempo. Y eso significa que el vehículo va aumentando su velocidad por cada segundo que pasa. Y entonces decimos que, en este caso, la aceleración es distinto de cero. No sabemos la velocidad del vehículo, estoy poniendo solamente conceptualmente lo que es la aceleración, no vamos a calcularla todavía. Estamos diciendo que en el primer caso, en el caso anterior, la aceleración era igual a cero, porque el vehículo, a medida que iba avanzando, no cambiaba la distancia recorrida, siempre recorría la misma distancia. Y eso es lo que nosotros conocemos como un MRU, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad es uniforme. Pero en el segundo caso, vemos que para la misma cantidad de tiempo, las mismas mediciones de tiempo, el vehículo cada vez recorre una distancia mayor. Y eso significa que el vehículo está acelerando, es decir, su velocidad se va modificando en el tiempo. Entonces, en resumen, nosotros podríamos decir que cuando un vehículo tiene aceleración, modifica su velocidad en el tiempo, mientras que cuando su aceleración es cero, su velocidad no se modifica en el tiempo. ¿Estamos claros con el concepto? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Alguna pregunta? Perdón, ya sea por chat o en forma audible. ¿Ninguna? Ya. Entonces vamos a ver lo siguiente ahora. La aceleración como concepto dijimos que es un vector. Voy a borrar esto para tener este espacio.
es un vector. Y eso significa que tiene magnitud, tiene dirección, y tiene sentido. Si nosotros vamos a la fórmula ahora de aceleración, dijimos que era mi delta velocidad partido por mi delta tiempo. Nosotros dijimos que la velocidad se mide en metros por segundo, ¿no es cierto? Y el tiempo en segundos. Voy a recordar aquí, velocidad delta x partido por delta t. El delta x, que es la distancia, se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Por eso es que la velocidad se mide en metros por segundo. Y entonces yo estoy colocando esta misma unidad, pero allá arriba ahora. Ahí, ¿no es cierto? Metros por segundo. Si nosotros hacemos esta división de unidades aquí en las unidades que tenemos de aceleración, metros por segundo partido por segundo, tenemos que partir el segundo por 1, ¿no es cierto? Y multiplicamos S con S y S con S. Metros por 1 es metros. Segundos por segundo es segundo al cuadrado. Entonces la unidad de medida de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. En eso se mide la aceleración. Es decir, ¿en cuánto se modifica la velocidad por cada segundo al cuadrado que pasa? En tantos metros. ¿Ya? Eso es con respecto a la unidad. Y lo segundo que quiero decir con respecto a la aceleración, al concepto de aceleración, tiene que ver con con uno de los parámetros que lo definen como vector. Dijimos que si es un vector, va a tener magnitud, dirección y sentido. La magnitud la vamos a definir con la fórmula que acabamos de revisar, que ustedes están viendo en la pizarra. La dirección siempre va a ser la misma que la velocidad. Es decir, si la velocidad va en un sentido y el vehículo va acelerando en esa dirección, obviamente la aceleración tiene esa misma dirección. ¿Ya? Pero el sentido, es decir, el signo de la aceleración, tiene que ver con la forma en que el vehículo está modificando su velocidad. ¿A qué me refiero con esto? Si un vehículo va, por ejemplo, a 1 metro por segundo, luego va a 2 metros por segundo, y luego va a 3 metros por segundo, por cada segundo que pasa, 1 segundo, 2 segundos y 3 segundos, significa que este vehículo está acelerando, ¿no es cierto? Su aceleración es igual a 1 metro por segundo al cuadrado. Porque por cada segundo que pasa va aumentando en una unidad su aceleración. Si la velocidad de ese vehículo va en esa misma dirección, ¿no es cierto? El signo de esta aceleración es positivo, porque la aceleración va aumentando en la misma dirección de la velocidad, o en el mismo sentido de la velocidad, es decir, la velocidad va aumentando, y entonces nosotros decimos que la aceleración de ese vehículo, de ese cuerpo, es positiva. Pero, por ejemplo, si un vehículo va a 3 metros por segundo
y luego va a 2 metros por segundo, y luego va a 3 metros por segundo. 1 segundo, 2 segundos y 3 segundos. Significa que ese vehículo que está aquí en el caso número 2, vamos a poner aquí, vamos a cambiar de color para hacer la diferencia. Este es el ejemplo número 1 y este es el ejemplo número 2. Entonces, esta es la fórmula del ejemplo número 1, el resultado, y el resultado de la número 2 sería que la aceleración también es 1 metro por segundo. Porque si se dan cuenta, por cada segundo que está pasando en el ejemplo 2, el vehículo disminuye su velocidad en 1 metro por segundo. Pero la, la dirección de la velocidad, aquí yo me equivoqué, ¿no? Era 1. Ahí. Si se dan cuenta, si la velocidad va en el mismo sentido, es decir, va hacia allá, en la pizarra, que es lo que yo dibujé acá arriba, ahí, si la velocidad va en ese sentido, pero la aceleración va disminuyendo, entonces decimos que esa aceleración de 1 metro por segundo es negativa. Porque va en contra de la dirección de la velocidad. La dirección va, o sea, la velocidad va hacia la derecha y la aceleración va disminuyendo o va aumentando en el fondo hacia la izquierda. Y eso significa que el vehículo está frenando cada vez más hasta llegar a cero. No sé si hay alguna duda con respecto a esos dos últimos parámetros que hemos revisado de la aceleración. ¿Alguna consulta? Ya, algunos me están contestando acá y dicen que no tienen ninguna duda. Ya, entonces, ya voy a repetir lo último. Eh, voy a cambiar de pizarra hacia aquí, de hoja. Vamos a poner un vehículo que va en el segundo 1, va a una velocidad de 1 metro por segundo. Primer segundo. Bien. Después va a una velocidad de 2 metros por segundo. Segundo número 2. Y luego la velocidad es de 3 metros por segundo. Segundo 3. Entonces, miren, vamos a calcular la aceleración. La velocidad del primer segundo es de 1 metro por segundo. Y lo dividimos por 1 segundo. Y eso nos da 1 dividido por 1, 1 metro por segundo al cuadrado. Vamos a calcular la aceleración en el segundo 2. ¿Qué velocidad lleva? 2 metros por segundo. ¿Pero cuántos segundos han pasado? 2 segundos. 2 dividido en 2, 1 metro por segundo al cuadrado. Y en el segundo 3, 3 metros por segundo es su velocidad, pero han pasado 3 segundos. Yo divido eso, 3 dividido en 3, 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Ya? Pero miren lo que pasa con el ejemplo número 2 que vimos recién. Tenemos 3 metros por segundo la velocidad en el segundo número 1. Luego, la velocidad en el segundo número 2 era 2 metros por segundo. Y la velocidad en el segundo 3 era de 1 metro por segundo. Entonces, nosotros aquí
si calculamos la diferencia, ¿no es cierto?, entre dos espacios, entre dos rangos, vamos a poner aquí aceleración en el rango número 1, aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál sería nuestra velocidad final? Sería 2 metros por segundo, ¿no es cierto? Menos la velocidad inicial, que sería 3 metros por segundo. ¿Y cuántos segundos pasaron? Nuestro segundo final es 2 y esto es 1. En el ejercicio anterior yo también podría haber hecho esto, pero no lo hice para que fuera más rápido, pero la resta me daba siempre lo mismo que habíamos visto ahí nosotros. Entonces, 2 menos 3 me da menos 1. 2 menos 1 me da 1. Esto me da metros por segundo y esto me da segundos. Menos 1 dividido por 1 me da menos 1 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí yo tengo una aceleración que tiene la misma magnitud que en el caso anterior, 1 metro por segundo. Pero como la velocidad final es mayor que la velocidad final es menor que la inicial, al hacer la resta me da negativo. Y automáticamente me queda el signo de desaceleración en forma negativa. ¿Sí? Miren, voy a volver al caso anterior, que era este. Entonces, voy a borrar el de arriba y lo vamos a hacer igual para que vean el proceso, digamos, completo. Entonces si yo tengo ese mismo rango, mi velocidad final es 2. Mi velocidad inicial es 1. Mi segundo final es 2. Mi segundo inicial es 1. 2 menos 1, 2. Perdón, estoy clarito. 2 menos 1, 1, perdón. Metros por segundo, porque es la velocidad. Y 2 menos 1, 1 segundo. 1 dividido por 1, positivo, me da 1 metro partido por segundo al cuadrado. Entonces es la misma magnitud, pero con un sentido positivo o un signo positivo. En cambio, en el anterior, ¿no es cierto? El signo de la aceleración es negativo porque va en contra de la velocidad. No sé si ahí se explica un poco mejor la diferencia entre uno y otro. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, con respecto a esto? ¿Ninguna? Ya. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, aquí hay un detalle. Y el detalle es que todos los ejemplos que yo he colocado, las aceleraciones de los casos que hemos visto son constantes. Es decir, en cada segundo, si bien la velocidad se va modificando, la aceleración es siempre la misma. Es decir, siempre en este caso, en estos dos casos que vimos, tanto en sentido positivo como negativo, el vehículo iba acelerando a 1 metro por segundo. Es decir, por cada segundo que pasaba, el vehículo iba 1 metro por segundo más rápido o 1 metro por segundo más lento. Pero es constante la aceleración. Nosotros en este curso vamos a revisar solamente casos de aceleraciones constantes. No vamos a ver casos de aceleraciones que se modifican en el tiempo. Es decir, si un vehículo empieza a acelerar a 1 metro por segundo, va a acelerar siempre a 1 metro por segundo, 1 metro por segundo, 1 metro por segundo. En cambio, si disminuye su velocidad a 1 metro por segundo, va a disminuir a 1 metro por segundo, a 1 metro por segundo, a 1 metro por segundo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otro concepto importante tiene que ver con lo que origina la aceleración. Para que haya una aceleración, obligatoriamente debe haber una fuerza que provoque esa aceleración.
Ese es otro concepto muy importante en física. Es decir, no puede haber aceleración si no hay una fuerza detrás. Y ustedes saben que para que haya una fuerza, tiene que haber una partícula o un cuerpo que genere esa fuerza. ¿Ya? Partícula o cuerpo. Es decir, si un vehículo acelera es porque el motor está generando esa fuerza y haciendo que el vehículo ande más rápido. Si usted va en una bicicleta, usted es el que está pedaleando va aplicando fuerza, ¿no es cierto?, para que esa bicicleta ande más rápido. Y siempre que haya aceleración, tiene que haber una fuerza detrás que está generando esa aceleración. ¿Ya? Ahora, este concepto nosotros hemos visto la posición para definir un movimiento, hemos visto la velocidad para definir un movimiento, hemos visto el tiempo para definir un movimiento, y hemos visto ahora la aceleración para definir un movimiento. Siempre vamos a definir movimiento en estos cuatro parámetros, no hay más. ¿Ya? Entonces, teniendo estos cuatro, el movimiento que nosotros vimos anteriormente, que era el MRU, solamente tiene estos tres. El movimiento rectilíneo uniforme solamente tiene cambios de posiciones, obviamente variaciones en el tiempo de la medición, pero la velocidad es constante. No hay cambio en la velocidad, hay cambio en la posición nomás, porque no hay aceleración. Es decir, es uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque la velocidad es uniforme. Rectilíneo, obviamente, porque se mueve en línea recta, y es movimiento porque hay cambio de posición. Pero ese cambio de posición en el tiempo es siempre igual. Es decir, si nosotros medimos 10 segundos, el cuerpo recorre 10 metros. Y si medimos a los 20 segundos, recorrió 20 metros. Y si medimos a los 30 segundos, recorrió 30 metros. Siempre recorre la misma distancia en un MRU. Pero el otro movimiento que nosotros vamos a ver, y no lo vamos a ver hoy día, lo vamos a ver la próxima clase, la próxima semana, es el MRUA. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Aquí tenemos el MRUA. ¿Sí? Entonces, sigue siendo un movimiento porque es un cambio de posición, sigue siendo en línea recta, no hay cambio de dirección, pero sigue siendo uniforme. ¿Pero por qué es uniforme? Ya no es uniforme porque la velocidad sea uniforme, sino que es uniforme porque la aceleración es uniforme. La aceleración es siempre igual, pero por lo tanto, si es acelerado, la velocidad va cambiando. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, cuando un vehículo parte en un semáforo, por ejemplo, ponen la luz verde en un semáforo, y un vehículo parte, los primeros segundos del movimiento de ese vehículo van a ser un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, porque cada vez va a ir a una velocidad mayor. Luego, cuando va a la mitad del trayecto entre un semáforo y otro, va con un movimiento rectilíneo uniforme, porque va a una velocidad constante. Y cuando el siguiente semáforo se le coloca en rojo, vuelve a tener un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La única diferencia entre un caso y otro es que el primer movimiento acelerado tiene una aceleración positiva y el último movimiento rectilíneo uniforme acelerado tiene una aceleración negativa, porque está reduciendo su velocidad. Espera un poquito que voy a enchufar el computador.
¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Con respecto al concepto de aceleración. ¿Ninguno? Ya, entonces voy a dejar de compartir la pizarra y quiero compartirles un pequeño artículo con respecto a este concepto de aceleración, pero en el universo, ¿ya? Que es bastante interesante. Eh, vamos a leerlo en este tiempito que nos queda. Déjenme hacer un cambio aquí pequeño. Ahora sí. Ya, este es un artículo que salió el 1 de marzo del año pasado en la BBC, ¿ya? Ustedes lo ven ahí. La expansión del universo se está acelerando más de lo calculado. Cuando nosotros estudiamos la primera unidad con respecto al universo, aprendimos que el universo se está expandiendo, ¿se acuerdan? Y de hecho nosotros el año pasado en física lo vimos esto cuando vimos el efecto Doppler del sonido. ¿Recuerdan la variación de la frecuencia cuando, de una ambulancia que se escucha desafinada cuando se acerca a nosotros, cuando se aleja? Entonces, todas las galaxias que se están alejando de nosotros, ¿no es cierto? Eh, la luz que se percibe de esa galaxia tienden al color azul, perdón, al color rojo, porque se están alejando. Y eso significa que la frecuencia de las ondas luminosas se estiran. Y al estirarse bajan su frecuencia y eso significa que se van hacia el color de menor frecuencia, que en este caso es el rojo. ¿Ya? Eh, pero esa expansión del universo ya estaba determinada hace harto tiempo ya, pero lo que se han dado cuenta ahora los científicos es que no solamente se está expandiendo, sino que cada vez se está expandiendo más rápido. Y eso significa que hay aceleración. Entonces, quiero que veamos algunos aspectos de este artículo, es cortito, muy cortito. Dice, eh, se distancian las galaxias como si uno lanzara una moneda al aire y en vez de caer de vuelta hacia uno, se dirigiera hacia el espacio y a una velocidad cada vez mayor. Esa es como la metáfora que nosotros podemos ver para tratar de entender cómo se produce esto. Pero dice, si algo tan extraño nos sucediera con una moneda, lo más probable sería que nos preguntáramos sorprendidos qué la está empujando lejos de nosotros. O sea, ¿por qué si hay una fuerza de gravedad que se supone que debería hacer que la moneda se devuelva hacia nosotros, en vez de devolverse, se sigue alejando, y no solamente se sigue alejando, sino que se sigue alejando cada vez más rápido? Entonces, esto dice que es una de las interrogantes que tienen los físicos hoy día, ¿ya? Eh, ahora, dice, no obstante, en los últimos meses, estamos hablando hace un año atrás, algunos científicos han presentado distintas teorías relacionadas con resolver este problema. Entonces, la primera explicación tiene que ver con una constante que existe, que es la constante de Hubble, que hizo Edwin Hubble, ¿no es cierto?, en 1929, y que él dijo que la expansión del universo tenía una cierta constante, y eso se podía revisar a través de la radiación del Big Bang o a través de la luz que emiten las supernovas, que es cuando una estrella explota. Entonces, ¿cuál es el problema hoy? El problema es que si se hace la medición con esta radiación que hay residual del Big Bang, y si se compara con la velocidad que nos entrega la explosión de las supernovas, es distinta, ¿ya? Pero no me quiero centrar tanto en eso, sino que me quiero centrar en lo que tiene que ver con la aceleración, que es lo que estamos revisando nosotros, ¿ya? Entonces, la diferencia entre ambos resultados, dice, sugiere que el universo se está expandiendo un 9% más rápido
de lo que los científicos realmente habían calculado. Ahora, los científicos no saben con seguridad a qué se debe esa mayor velocidad de expansión. No saben qué es lo que lo está provocando. Pero tienen algunas explicaciones. Entonces, esto es importante, miren. La tasa de expansión del universo depende de la densidad de la energía de los diversos cuerpos que la componen. Recuerden que yo les dije recién, para que haya expansión o para que haya aceleración debe haber una fuerza. Y para que haya una fuerza debe haber una partícula. Entonces, los científicos hasta ahora han incluido en ecuaciones, ¿no es cierto?, para calcular esa velocidad, distintas partículas que sabes que existen y distintas fuerzas que sabes que existen, que están ahí. Pero con esas fuerzas no les alcanza, les falta un 9% más. Por lo tanto, ¿a qué conclusión están llegando? Ellos dicen, quiere decir que hay una densidad de energía adicional o una partícula adicional que no están tomando en cuenta para hacer este cálculo. Entonces, una de las sugerencias es que existen, actualmente hay 3 tipos de neutrinos. Los neutrinos son unas partículas elementales que están dentro de los átomos, que no tienen carga. Pero ellos están proponiendo que haya un cuarto neutrino, ¿ya? Que sería, le llaman ellos el neutrino estéril. Pero todo esto es teórico, porque no se ha demostrado. Solamente se está sugiriendo una explicación posible. Y que ese neutrino, ¿no es cierto?, esta partícula, que es hipotético, también entregaría una energía que tampoco se conoce hoy día, pero que saben ver los efectos de esta energía, y que los científicos, los físicos le han llamado la energía oscura. ¿Ya? Entonces, esta partícula, ¿no es cierto?, este neutrino teórico, este neutrino o este posible neutrino, sería el causante de esta energía que provoca todas estas variaciones que no se están calculando de forma correcta o que no se están percibiendo de manera correcta. Entonces, como conclusión, dice este científico de la Universidad Johns Hopkins, cree que la aceleración de la expansión del universo se debe a esta energía oscura, y por eso que el universo no solamente se está expandiendo, sino que cada vez se está expandiendo más rápido. Y estos científicos dicen que están las dudas o lo misterioso de esto es que ni siquiera están seguros de cómo hacer preguntas sobre el comienzo del universo, porque todo esto se basa en cómo se originó el universo. Entonces, ellos dicen lo siguiente, y con esto voy a terminar. La energía oscura temprana, dice, aumenta la tasa de expansión del universo en los primeros 300.000 años de existencia del universo. Y esto permitiría que las mediciones actuales acierten con la expansión actual del universo. Pero él dice, este científico, si alguna de estas teorías fuera cierta, los científicos tendrían que reescribir la historia del origen y tal vez el destino de todo el universo. Es decir, imagínense el porcentaje, aquí estaba el porcentaje, un poquito más arriba, 68% que era, bueno, se me perdió, pero que esa energía oscura correspondería al 68% de la energía que tiene el universo. Por lo tanto, es una energía que no se sabe de dónde proviene. Se sabe que esta partícula desconocida y esta energía desconocida está provocando, ¿no es cierto?, una expansión acelerada del universo. Es decir, que este fenómeno que estamos revisando nosotros ahora en el movimiento de cosas cotidianas, como un vehículo, o una bicicleta, o una persona corriendo, la aceleración es un fenómeno que es universal. Es un fenómeno que está en todo y que está en algo tan importante y trascendente como es la expansión del universo. El universo se está expandiendo. Es decir, cada vez es más grande, pero esa expansión está siendo acelerada. Es decir, cada vez lo hace a una velocidad mayor. Ya, chiquillos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. ¿Ninguno? Ya. Entonces vamos a orar para terminar la clase y que el Señor los acompañe este fin de semana, que ya nos vamos a ver, ¿no es cierto? Ya no nos vemos. No. Nos vemos recién el día lunes. ¿Ya? Vamos a orar, chiquillos. Señor que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta clase que nos has regalado.
Acompáñenos ahora en este resto del día, acompañen a los chiquillos el fin de semana, cuídenlos, cuiden a sus familias y que podamos reencontrarnos el día lunes. Lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, chiquillos, cualquier duda me escriben al correo institucional. La guía entonces de esta semana de física que van a recibir la próxima, la estoy haciendo, la van a recibir la próxima semana, justamente habla de aceleración, ¿ya? Todo lo que vimos hoy día. Así que es solamente recapitular al ver esa guía. Chiquillos, que estén muy bien. Chao.